dependiera yo de... tengo una pregunta. A ver, Cuando hallamos la segunda derivada para una función que es a trozos, la parte que se debe igualar a cero serían como que las dos partes que forman esa función o solo la que tiene el intervalo donde está el cero. a ver. A ver, ya le respondo esto de la siguiente manera solo. A ver. Ya. Usted dice, ¿qué pasa cuando tenemos una función mixta, ¿no es cierto? De varios intervalos, así me entiendo. Sí. Sí, profe. Y obviamente, ahí también se quiere determinar las características, los valores críticos para ver si hay máximos y mínimos. A ver, voy a poner el siguiente ejemplo. La siguiente gráfica, a ver. Dice, tengo mi sistema de coordenadas, donde yo tengo una función efectivamente que está definida por partes. Voy a poner aquí, vamos, tengo esta función, luego tengo esta otra función, y damos cuenta que tengo luego esta función de acá. Y dice que yo voy a analizarle desde A sería, y pongamos que este es hasta este punto, vamos a tener que es el punto B, C y D. Esta es mi función f de x, que más o menos estaría definida una f1 de x, y el intervalo le voy a colocar desde A hasta B, pongámosle aquí cerrado, abierto, porque eso es importante, una f2 desde, pongámosle cerrado desde B hasta C, abierto, y la f3 desde C cerrado hasta D cerrado. Así digamos que es la función. Bien, entonces, lo que yo tengo que hacer es, y lo que hemos visto, ¿no es cierto?, ver la naturaleza de la función. Es decir, esta f1, esta f2 y esta f3, yo tendría que aplicar lo que hemos mencionado. Tengo que sacar las derivadas, la primera derivada. ¿Sí? f1, f2 y f3. E igualar a 0. ¿Sí? Para poder sacar, por ejemplo, aquí gráficamente podríamos sacar este valor. Hagamos cuenta que coincide aquí, por lo tanto aquí, incluso, a ver, lo que debemos de entender es algo bien importante. De la función f1, yo solamente tomé una parte de la función. Yo tomé una pequeña parte de la función. Si yo obviara este intervalo de aquí, yo a lo mejor esta función f1 pues, continúa, algo más va a seguir. En el momento que yo saco el f' igual a 1, me van a salir todos los valores críticos de f1 que son de su propia naturaleza. Pero obviamente yo voy a tomar los valores críticos que deben de cumplir qué características. Los valores críticos que deben de ser en f1. ¿A dónde le deben de pertenecer? A y B. Al intervalo AB, correcto, ¿no es cierto? Esos son valores críticos. Lo mismo va a suceder acá, lo mismo va a suceder acá. Estos valores críticos pueden salirme 100, pero de los 100, solamente uno le pertenece al intervalo, pues ese voy a utilizar. Este sería del intervalo BC y este debe pertenecer al intervalo CD. Eso es lo uno. El otro análisis, recuerden lo que hicimos, tengo que analizar en el intervalo para saber si es diferenciable en B y C, que vienen a ser los puntos que separan los intervalos. ¿Qué será? Eso que hacíamos, sacaba yo la derivada F1, ¿no es cierto?, por la derivada por la derecha, que corresponde a F1, y le igualaba la derivada por la derecha y por la izquierda. Este es por la izquierda y este es por la derecha. Si eran diferentes, aquí no es diferenciable, no puedo trazar la recta tangente. Ahora, cuando yo saco la segunda derivada, también tengo que analizarle igualito, o sea, tengo que ir haciendo por partes nada más. Perdón, aquí es F1, F2,
y F3. Las segundas derivadas. Y también le igualo a 0. Porque aquí voy a sacar los valores críticos que me representan puntos de inflexión. Por ejemplo, aquí gráficamente se puede observar que va a haber un punto de inflexión, acá va a haber un punto de inflexión, y acá en el tercero no me va a salir nada. Me va a salir 0 directamente, porque estoy suponiendo que es una regla. Esto tengo que hacer igual. Y nuevamente, en el momento que saco la segunda derivada, lo que dije hace un momento, me van a salir todos los posibles puntos de inflexión de la propia naturaleza de la función. Pero nuevamente, ¿qué tenemos que decir? Estos valores críticos o estos puntos de inflexión deben de pertenecer al intervalo AB. Los que salgan acá deben de pertenecer al intervalo BC. Y los que salgan acá, si es que salen, no sé, al intervalo CD. ¿Sí? Entonces, si ve, yo voy aplicando la primera y la criterio de la primera y segunda derivada de acuerdo a la función, pero obviamente deben de cumplir con el criterio, ¿sí? De pertenecer. Y lo otro, estos valores críticos que yo he sacado aquí, ¿sí? Los voy a utilizar evaluándoles a través de sus segundas derivadas, igualito, ¿sí? No sé si se entiende. Tengo que ir haciéndole postpartes, eso se va haciendo normalmente, no hay problema. No sé si tal vez por ahí iba la pregunta, no sé si Sí, profe. si se respondió. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, en eso tengan presente eso, porque al ser una función mixta, efectivamente lo tengo que ir haciendo el análisis en cada intervalo, que cumpla todo lo que cumpla dentro de AB, etc. ¿Sí? No sé, algo más tal vez. Alguien que tenga algún ejercicio que quiera que revisemos, no sé. Que digo, caso contrario, nos tocaría seguir avanzando con la materia. Profe, creo que podamos resolver un ejercicio de L'Hopital. Pero tiene el ejercicio. Sí, profe. A ver, Es un... ya. Verá, es el límite de x cuando tiene a menos de infinito. Límite cuando cuando x tiende a menos infinito. Ya, la función es 5x sobre el logaritmo natural, entre paréntesis 2 más e a la x. 2 más e a la x, sí. Sí, profe. Y todo eso sobre 5. X, ya. Y todo esto, 2 más e a la sobre 5, esto de aquí. Sí. Sí, No, también. eso no, profe, eso no. Solo 2 más d a la x. Ya, ya. Lo que yo siempre les he mencionado, cuando analizo los límites, lo que tengo que hacer primero es hacer la evaluación para ver qué es lo que pasa. ¿No es cierto? Entonces voy a tener 5 por real a menos infinito, acá arriba me queda menos infinito. Y abajo voy a tener logaritmo más 2. Voy a reemplazar más e a la menos infinito. Esto de aquí 0, pero por ejemplo aquí no hay necesidad de aplicar Hopital. Me queda logaritmo de 2. Y menos de infinito sobre un valor me queda menos infinito. Aquí no este ejercicio no se aplica Hopital. Y gracias, profe. Es que estaba en las diapositivas y me confundí yo también un poco por eso. Gracias. O sea, tengan mucho cuidado porque yo veo lo que hacen ustedes, digo, es aplican directamente Hopital, o sea, no le evalúan, por eso les digo, la parte más importante del problema para saber si aplico Hopital o cualquier otra artificio matemático, es primero evaluar el límite tal cual como está, o sea, yo veo que a veces ustedes van directamente Hopital o factorización le quieren resolver el problema, ¿sí? Entonces se olvidan de que, por ejemplo, en este ejercicio no hay la necesidad de aplicar Hopital porque el problema no me lo da. O sea, como ven ahorita, yo hice la evaluación tal cual como estaba el ejercicio y obviamente hacer la resolución. ¿Sí? Tengan cuidado con eso.
No sé, tal vez si tiene otro ejercicio para ver cómo se aplica Hospital. Recuerden que Hospital se utiliza en las determinaciones, ¿no es cierto? De estas formas, infinito sobre infinito, o también 0 sobre 0. Bueno, en realidad todas las indeterminaciones. Infinito menos infinito, ¿cuál es otra indeterminación? Es 0 a la infinito, infinito elevado a la 0, 1 déjenme A la checar, 0. la 0 también me parece que hay, sí, pero a veces yo tengo, estos casos de acá, yo tengo que a veces transformar, sí, llevarles a esta forma matemática, porque aquí es donde se aplica, recuerden que para poder aplicar Hospital, yo tengo que tener una forma racional, una división entre funciones, sí, porque yo derivo el numerador y derivo el denominador de manera separada. Entonces, a veces tengo que transformar yo los ejercicios de esa manera. Aquí teníamos un ejercicio de esta manera, recuerdo yo, que era límite x logaritmo natural de x. Cuando x tiende a 0, podría ser, creo que podría haber sido ese un caso. Si hago la evaluación va a tener 0, pues menos infinito. Y esto es una indeterminación. Pero aquí, por cuestiones algebraicas, yo podía transformar esta expresión y hacer esto. Logaritmo sobre 1 sobre x. Y si le hago tender nuevamente, me queda menos infinito sobre infinito. Entonces, esta es una indeterminación. Caemos en este caso y ahí es donde aplicaba yo Hospital. Y obviamente aplicando Hospital me queda límite. La derivada de esto me va a quedar 1 sobre x. Y aquí abajo me queda menos 1 sobre x al cuadrado. Cuando x tiende a 0. Aquí haciendo cuestiones algebraicas me quedaría algo así. Medios con medios, extremos con extremos. Simplifica. Perdón, aquí estoy mal, pero no me debo de olvidar de que mientras no resuelva el límite debo de escribir, porque eso también es algo que nos debemos olvidar. Aquí me quedaría x al cuadrado menos sobre x, cuando x tiende a 0. Simplifico, se me va en una potencia y acabo de tener el límite, me queda que esto es 0. ¿Sí? Cosas así es la matemática, o sea, la matemática, digo, a veces es conveniencia, se acomoda, le hace la expresión para que yo pueda aplicar las reglas o los teoremas. No sé, algo más tal vez que deseen revisar. Alguien que tenga algún ejercicio que por allí tuvo algún inconveniente y quiera revisarlo. Profe, yo le quería preguntar hasta dónde iban los temas para la prueba. O sea, es hasta esta última clase. Sí, ha sido hasta esta última clase. Ya, y tal vez, profe, podría subir las clases del lunes y del martes para poder revisar. Ya, sí, ya les hago eso, los videos y también, bueno, material sí tenían allí. Ya, sí, no hay problema. Sí. Muchas Ya. Déjenme ver una cuestioncita. ¿Dónde está el 100%? Qué tontera. Bien, no sé si hay algo más, chicos, porque digo, algo que quieran, si quieres revisar. Pero nos toca avanzar con la materia. A ver. Esto y veamos aquí. Bien. Si no hay nada más, vamos a entrar a lo que es el cálculo integral.
Este es el capítulo número 5, me parece. 6, perdón, a ver, es capítulo 6, si no estoy mal. Y el cálculo integral, como vamos a ver en su desarrollo, en realidad es algo que nosotros ya sabemos realizar. Son operaciones algebraicas complementarias a algo que ya desarrollamos en los capítulos anteriores que están asociados a la derivación. Yo siempre empiezo este capítulo haciendo algo lo básico. Cuando uno sabe sumar, al mismo tiempo, ¿qué sabe hacer? Restar. Restar, ¿no es cierto? Y la segunda pregunta es, si uno sabe multiplicar, ¿qué aprende después? A dividir. A dividir. Y es evidente que dentro del álgebra hay operaciones que son complementarias o que son, entenderles de alguna manera, su operación inversa. Es igual cuando nosotros hacemos potenciación, la operación inversa de la potenciación, ¿cuál es? Radicación. Y así hemos ido viendo también en la parte de las funciones. Cuando nosotros aplicamos una función trigonométrica del seno de un ángulo, la operación opuesta del desarrollo algebraico de encontrar el seno de un ángulo es el arcoseno, ¿sí? Entonces, si ven que se van complementando, claro está que nosotros en esto último que yo he mencionado, nosotros las definimos como funciones, pero numéricamente son operaciones inversas, el seno, arcoseno, coseno, arcocoseno, igualmente como las funciones hiperbólicas. Tengo el seno hiperbólico de x, una operación complementaria, opuesta es el arco coseno hiperbólico, expresado matemáticamente como una relación. Y lo mismo, la función exponencial o las funciones exponenciales, tenemos las funciones logarítmicas. La e a la x opuesta es logaritmo natural. A a la x, su operación opuesta al logaritmo, a a la b vendría a ser logaritmo de b en base a, ¿sí? Entonces hay toda esa complementariedad entre las operaciones. De hecho, en esta parte del cálculo integral, yo digo, nosotros ya sabemos derivar y como consecuencia, nosotros de alguna manera implícita ya sabemos integrar. Y hemos aprendido en la derivada saber integrar porque vamos ahora a establecer cuáles son las reglas algebraicas y obviamente también ciertos artificios o técnicas de integración. Este es el contenido que vamos a desarrollar en este capítulo, entendida en primera instancia que la integral la vamos a conocer como la operación de la antiderivada, ¿sí? Obviamente luego la estableceremos como la integral indefinida, dado, capítulo 2, después ahí debería de volar ese capítulo 2, dado que en el último capítulo que vamos a desarrollar, vamos ahora a establecer otro concepto que es la integral definida, más o menos como hicimos en la derivada. Primero hicimos todo el análisis matemático de la derivada, ¿no es cierto?, cómo se deriva, la regla de la cadena, derivada implícita, y luego vimos las aplicaciones. Aquí también tenemos dos capítulos que se van a desarrollar más o menos en esa misma dinámica. Primero vamos a saber el procedimiento y qué es la antiderivada, las operaciones algebraicas, las reglas, las notaciones, y luego vamos en el capítulo final, ¿sí?, que se conoce como la integral definida, vamos a ver ciertas aplicaciones de la operación como tal. Y vamos a darle una interpretación porque la derivada geométricamente también tiene una interpretación. Obviamente aquí volveremos de alguna manera nuevamente a lo que son las series, sucesiones, las sumatorias aplicando la notación sí. ¿Sí? Entonces un poquito esa es la notación. Vamos a ver las integrales básicas, las técnicas de integración, integrales de funciones trigonométricas, integración de funciones racionales y expresiones cuadráticas, la integración por sustitución, diferentes maneras de resolver problemas aplicando ciertas técnicas o artificios. ¿Sí? Bien, lo que yo había mencionado, ¿no es cierto? Toda operación algebraica tiene su operación inversa y además yo la puedo mover dentro de una relación. Digo, y es igual a x más 3, donde y les supongo que es mi variable, pero ahora si yo quiero despejar x, ¿no es cierto? El más que es la constante que estoy considerando pasa al otro lado como menos, ¿no es cierto? Esas eran las reglas algebraicas. La división, de igual manera, cuando tengo hecho una relación matemática como está ahí descrita, lo que multiplica, divida y viceversa. Y igual a x al cuadrado, lo que había yo mencionado, se transforma en radicación. Y igual a e a la x, tenemos las formas logarítmicas, y igual a seno de x,
X es igual a coseno, lo que ya había mencionado hace un momento. Y lo que vamos a desarrollar en este capítulo, en el capítulo de la integral indefinida, es justamente una operación opuesta a la derivación. Y de hecho, reitero lo que acabo de mencionar. Nosotros sabemos derivar, ya sabemos integrar. Obviamente, lo que se busca es ahora lo opuesto. Ya vamos a ver el argumento matemático y cómo lo vamos a entender. Lo que nosotros vamos a buscar es una función primitiva, ¿sí? De la cual se origina la función derivada. De hecho, nosotros hemos realizado este tipo de operación. Yo partí de f de x y he llegado a este punto de f' de x. Este fue el proceso de derivación. Pero este era mi punto de partida. Lo de aquí, una función f de x. Y recuerden lo que había mencionado, por eso era bien importante y reiteraba en cada rato, en un par de ocasiones repetí eso. El f' de x como resultado final, ¿qué es? Olvidándonos que es consecuencia de un proceso de derivación. El resultado f' de x como matemáticamente, ¿qué es? Otra ecuación. Es otra función. No es otra función, ¿no es cierto? Matemáticamente había mencionado eso yo en varias ocasiones. Y como vamos a ver ahora, en la antiderivada, mi punto de partida es esto. Y lo que yo tengo que encontrar es una función primitiva. Que como vamos a ver, es la función desde la cual partí la derivada, con ciertas consideraciones matemáticas a tener presente, porque aquí es bien importante los aspectos algebraicos que se introducen dentro de la antiderivada, ¿sí? O antidiferenciación. Bien, lo que acabo de mencionar. Yo voy a partir entonces, en realidad, de la derivada, de una función que ya fue derivada, que la entendería de esa manera. Y en el momento que aplico la antiderivada, lo que yo encuentro es esta función primitiva, como podemos aquí señalar. Y obviamente, esta función primitiva, para verificar que esto es, efectivamente, este es el resultado, yo tendría, lo que hacemos en la ecuación cuadrática, voy a poner este caso, para que un poquito se entienda lo que estoy desarrollando allí. Cuando yo tengo esta ecuación cuadrática, ¿qué es lo que yo tengo que resolver? ¿O qué tengo que hallar? ¿Qué hallo de esa ecuación cuadrática? ¿Alguien? ¿Cuál es mi incógnita en la ecuación cuadrática? X. ¿Cuántas X debo de encontrar? Cuando es al cuadrado, ¿cuántas raíces encuentro? 2. 2, ¿no es cierto? Una X1 y X2. Con el método que estemos aplicando, factorización, construcción del trinomio, la fórmula, lo que sea. Pero al final yo encuentro 2 raíces. Y sus características, raíces iguales, raíces complejas, etcétera, lo que sea. Pero una vez que encuentro las raíces, por lo general, ¿qué es lo que hace uno? Para verificar que esas 2 raíces efectivamente son la solución. Las reemplazan. Las reemplazan, ¿no es cierto?, en la ecuación y verificamos que se cumpla la igualdad, en este caso, igual a 0. Acá lo que quería mencionar es exactamente lo mismo. Yo con la antiderivada, como van a ver, también voy a encontrar una nueva función. Igualito. Porque recuerden de la derivada, por eso digo, no pierdan de óptica esto. Desde f de x, yo en el momento que derivaba, no sé si esto es notación matemática, pero en esencia esta era una nueva función. Y en la antiderivada va a ser exactamente lo mismo. Mi punto de partida es este. Y lo que yo encuentro es, ¿qué cosa? Una nueva función matemática. Pero si yo quiero verificar que esta función matemática corresponde al resultado de la operación de la antiderivada,
¿Qué tengo que hacer? Tengo que volverle a derivar. Sí, tengo que volverle a derivar. Y yo tendría que verificar que este f de x con este f' de x efectivamente es igual al de acá. Llego al mismo punto de partida. Esa vendría a ser la lógica matemática. Y por eso ponía en ejemplo lo de acá. Yo encuentro las raíces, pero las raíces las sustituyo en la ecuación y verifico que efectivamente estas sí son las soluciones. Entonces acá estoy haciendo exactamente ese mismo procedimiento. A través de un proceso que se llama antiderivada, encuentro una función, una nueva función, porque eso es el concepto que debería de tener presente, pero para verificar que efectivamente la antiderivada me da esta solución, a esta tengo que derivarle. Y evidentemente debería de verificar que mi punto de partida de donde inicié mi problema con esta verificación de acá, tienen que ser iguales. ¿Sí? Y ahí sí verificaría, sí, esta es la solución. Esta es la antiderivada de esa función f' de x. Estamos un poquito contextualizando porque ya más adelante vamos a ver las reglas, las notaciones y qué es la parte fundamental para poder desarrollar esto. ¿Estamos? Veamos este ejercicio y veamos qué es lo que pasa. Porque aquí vamos a introducir un criterio bien importante dentro de la antiderivada. Esta es la función f de x que entendería yo de mi cuadrito. Es esto. Hagamos cuenta que ya es el resultado de una antiderivada. Lo que acabo de mencionar, para verificar, lo que yo hago, derivo. Ya sabemos derivar. Sabemos nosotros que f' va a ser igual a 2x al cuadrado más 2x. Esa es la derivada. Entonces quiere decir que esta función es el resultado de haber hallado la antiderivada de esta función de acá. ¿Se entiende esta primera parte, sí o no? Sí. Sí. ¿No es cierto? Es decir, quiere decir que mi punto de partida fue esto. Y obviamente me dio como resultado lo de acá. Ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Nosotros entenderíamos entonces que la función f mayúscula es la antiderivada de f. Y f minúscula es la derivada de f mayúscula. Si ven, están ahí relacionadas conceptualmente. La f minúscula es la derivada de la f mayúscula y la f mayúscula es la antiderivada de la f minúscula. Volvemos nuevamente a lo que yo decía, esa condición de la vereda. ¿Sí? F y F. Si estoy acá, ¿sí? Yo entendería, a ver, si estoy yo acá, yo le entendería que esta es la antiderivada. Y si yo estoy parado acá, esta es su derivada. ¿Sí? Nada más para entender qué es la relación que existe entre estas funciones. ¿Sí? Bien. Ahora veamos el mismo, otro ejercicio. Si ustedes observan matemáticamente, tengo 4x al cubo más x al cuadrado más 17. Ahora tengo 4x al cubo más x al cuadrado menos 5. Con respecto a la función f mayúscula, ¿cuál es la única diferencia? Y ven. El valor independiente. La constante. La constante, el valor independiente. Acá yo consideré que f de x es igual a 4x al cubo más x al cuadrado más 17. Y efectivamente esta constante, o el término independiente, si le llamamos de esa manera, es lo que cambió en las dos funciones. Pero si yo derivo esta g de x nuevamente, si nosotros observamos, me está dando nuevamente esta función f de x, que también se obtuvo de acá. Me dan un mismo resultado cuando derive las dos. La f de x mayúscula y la g de x mayúscula. Me están dando el mismo resultado. Esto nos permite
introducir un término muy importante dentro del proceso de la antiderivada. Y eso nos quiere decir que toda función matemática, como ustedes pueden ver, en vez de poner el más 17, el menos 5, yo pude haber colocado cualquier valor o cualquier constante, ¿sí? Quiere decir que todas estas formas o estas curvas siempre me van a dar la misma derivada, el mismo resultado. Lo cual implica, ¿qué cosa? Que cuando yo haga la antiderivada de f, la operación que justamente queremos definir, yo voy a tener el resultado asociado a la variable más esta constante c, que se conoce como la constante de integración. ¿Sí? Porque reitero, estas son mis soluciones de la antiderivada, f de x, g de x, pero obviamente puede ser más 17, menos 5, menos 4, más 100, menos 200, más 5, pero en el momento que yo hago la demostración de todo ese conjunto de funciones que podría obtener como resultado, siempre llego a la misma que es f de x y que viene a ser esta, 2x al cuadrado más 2x. Entonces quiere decir que la antiderivada de f lo que hace es introducirme lo que se conoce como la constante de integración. Como digo, esto va a ser muy importante, sobre todo para interpretar luego la solución de un problema, para cuestiones muy específicas. Y de hecho, esta constante de integración que acabo yo de mencionar es la que se le conoce como la integral indefinida. Bien, aquí tenemos otro ejemplo en donde se va a introducir la constante c. Por ejemplo, dice, tenemos esta función f de x, que es seno de x más c. Estas, ¿cuántas curvas son? ¿Cuántas curvas son? Cuando decimos seno de x más c, ¿cuántas curvas me representan? 1, 2, 3, infinitas, ¿cuántas? ¿Cuántas curvas están allí consideradas? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale el valor de C? ¿Cuánto vale el valor de C? ¿Alguien? Esa relación que está ahí descrita como f de x igual a seno de x más c, lo que me está representando son infinitas curvas, porque yo no conozco el valor de c. C le estoy diciendo es cualquier cantidad numérica. ¿Sí o no? Sí, profe. No es cierto. Entonces son infinitas funciones, porque es lo que acabo de mencionar, c puede tomar cualquier valor. Y obviamente si hago la derivada, aplicando las reglas de la derivada, nosotros sabemos que la derivada del seno es coseno y la derivada de una constante es 0, por lo tanto, desaparece. ¿Sí? El procedimiento que acabo de hacer se llama la derivación, que ya nosotros la manejamos. Aquí está la derivada, en este sentido. Y es evidente, ¿no es cierto?, que si yo saco la antiderivada del coseno de x, es decir, resuelvo esta parte de la función, para acá arriba, nuevamente reitero, es lo que se conoce como la antiderivada. Y en el proceso de la antiderivada, reitero, recuerden, si aparece esta constante c. ¿Estamos? Por lo tanto, la antiderivada me va a dar como resultado, reitero, una nueva función, pero en el momento que me aparece la constante c, lo que me está representando la derivada no es una única función, sino ¿cuántas funciones? Infinitas. Infinitas funciones, correcto. Por la presencia de esta constante c, que es la constante de integración. Ahora, gráficamente, como digo, cuando hacía de f mayúscula hacia acá abajo es la derivación, y cuando hago de f minúscula hacia arriba es el proceso de la antiderivada. Y queda claro, vuelvo a reiterar, que lo que yo encuentro es una nueva función, pero una relación, perdón, de una nueva función que me representa infinitas funciones. Bien, gráficamente,
esta función más sumado una constante c. ¿Qué significa eso? Eso es lo que habíamos visto en la parte final de las funciones cuando hablábamos de desplazamientos y ¿qué más era? Y bueno, en la parte de desplazamientos. ¿Qué significa esto entonces? Gráficamente. Pues yo tengo varias funciones. Cuando yo a una función, recuerdan lo que decíamos, ¿qué pasa cuando una f de x, yo le hago la f de x y le sumo más una constante? Gráficamente, ¿qué significaba? ¿Qué tipo de desplazamiento era? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. ¿A qué variable estamos afectando? ¿A x o a y? ¿A qué variable afectamos? ¿A x o a y? ¿A la entrada o a la salida? ¿F de x qué es? ¿Entrada o salida? Salida. Ya le estamos afectando al sumarle con una constante. Al eje Y. Entonces, ¿el desplazamiento hacia dónde es? Vertical. Vertical, correcto. No se olviden, son cosas que pueden ser muy sencillas, pero me van a ayudar a entender justamente lo que estamos desarrollando. Entonces, lo que yo voy a tener es entonces, desde el punto de vista gráfico, como solución de la antiderivada de la función coseno, digo muy específicamente el ejemplo que estamos desarrollando, porque esto es lo que yo estoy resolviendo. Yo estoy encontrando la antiderivada de la función coseno, que me dice que resulta ser el seno de x más la constante, y gráficamente lo que yo estoy representando aquí gráficamente va a ser múltiples funciones, pero desplazadas a lo largo del eje Y. Es decir, que gráficamente tenemos esto. Si ven, entonces todas estas son soluciones o son las antiderivadas de la función coseno de x. Esta es la representación gráfica. Obviamente hemos dicho que C es cualquier valor numérico que puede ser positivo y negativo, y nosotros sabemos que cuando es positivo, el desplazamiento va a ser hacia arriba, y cuando es negativo va a ser hacia abajo. Yo aquí un poquito he hecho una reseña de unas cuantas funciones, pero ¿cuántas existen? Infinitas soluciones. Estamos, no sé si se entiende este criterio, este concepto, y la introducción de esta constante de integración, como reitero, que es lo que me define o se conoce como la integral indefinida. No sé si se entiende. Hasta aquí. Chicos. Sí, profe. ¿Alguna Sí, duda, alguna inquietud? Como digo, vamos a ir viendo que aquí vamos a ir complementando lo que es la derivación en realidad. Pero hay que entender qué es lo que obtengo como resultado, y esta última parte es bien necesaria, porque más adelante alguien puede decir, profe, yo tengo infinitas curvas, pero de esas infinitas curvas solamente me va a interesar una. Y ya vamos a ver también más adelante cómo de esta relación solamente me corresponde analizar una única curva, bajo ciertas características que se deben de dar. Bien. Con esto nosotros podemos entonces establecer ciertos teoremas. Dice, si f y g son dos funciones definidas en el intervalo i, tales que sus derivadas son iguales para todo x en ese intervalo analizado, entonces dice, existe una constante k tal que me permite establecer f de x es igual a g de x más k para todo x en ese intervalo. Aquí es donde estamos nosotros justamente ratificando la presencia de esta constante, ¿sí? Nosotros partimos de esta premisa, de que sus derivadas son iguales. F' es igual a g' de x, ¿sí? Ahora, si dice yo tengo dos funciones, f y g, y resto estas dos funciones, voy a partir de esa demostración, resto las dos funciones. Ustedes saben que la operación matemática de suma, resta, me da una nueva función, h de x. Y yo derivo esto. Y obtengo h' es igual a f' de x menos g' de x. Estoy aplicando los teoremas de la derivada. Pero con esta premisa que yo estoy estableciendo, como f' de x es igual a g' de x, ¿qué implica? Que esto va a ser resultado igual a 0, ¿no es cierto? Con la hipótesis que se ha planteado acá. H' es igual a 0. ¿Sí? Entonces,
nosotros podemos inferir lo siguiente. ¿Cuál era la derivada de una constante? Cero. Cero. Por lo tanto, nosotros podríamos ahora inferir lo siguiente, que la antiderivada del cero, ¿cuál viene a ser? C. Correcto, una constante, o en este caso, porque ahí está demostrándome la constante K. Implica entonces que esto es K, lo de acá. ¿Sí? Para que me dé cero. Por lo tanto, esta relación de aquí yo le podría haber escrito como K es igual a f de x menos g de x, y obviamente de aquí despejando f de x, me queda que f de x es igual a g de x más k. Hecha la demostración. ¿Sí ven? Es más, ya podemos nosotros más adelante con las reglas que vamos a ver ir definiendo si estas operaciones o si estos resultados. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la demostración, así es la demostración simple. Entonces nosotros hemos determinado que bajo esas consideraciones h de x debía haber sido una constante k o la constante c. ¿Sí? No se me perderán por el cambio de la letra. Estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Sí? Aquí también podemos nosotros considerar entonces si f es una antiderivada particular de f en un intervalo i, entonces cada antiderivada de f en i está dada, aquí ya son más concretos, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho, la introducción de la constante de integración. Es una constante arbitraria y que lo que va a hacer es representarme infinitas funciones desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Pero, nuevamente, todo este conjunto de funciones que estarían representadas por el f de x mayúscula más c, si las derivo cada una de ellas, todas me van a dar la misma función original de la cual yo estoy partiendo. Sí, un poquito regreso acá. Yo aquí tengo infinitas funciones, seno de x más 2, seno de x más 3, seno de x más pi sobre 4, pero si todas de ellas yo las derivo, todas me van a conducir a que su derivada es coseno de x. ¿Sí? Yo tengo infinitas funciones, perdón, algo así quiero colocar. Tengo una F1, una F2, una F3, F sub n, y todas están expresadas modificando la constante C. Pero si todas las derivo, todas me van a llevar a coseno de x en este ejercicio. ¿Sí? Y bueno, he utilizado el seno de x solamente para el seno de x y el coseno de x para hacer esta representación, pero contextualmente en todas las relaciones va a suceder exactamente lo mismo. Que la antiderivada es una nueva función con una constante de integración, ¿no es cierto? Me representa infinitas funciones, pero todas estas infinitas funciones siempre me van a dar la función, su derivada siempre me va a conducir al mismo resultado. Bien. ¿Sí? A ver, regálame un segundito. La antiderivada o antidiferenciación, dice, es el proceso mediante el cual se determina el conjunto de todas las antiderivadas de una función dada. Parece un trabalenguas, pero efectivamente es lo que acabamos nosotros de desarrollar. Y aquí ya vamos a introducir nosotros un operador matemático para dar a entender cuál es la antiderivada. ¿Sí? Y ustedes pueden ver aquí en esta presentación que este símbolo como una S alargada, algunos a lo mejor ya lo conocen, ¿no es cierto? Me representa el proceso de la antiderivada, o también conocida como la integración. Obviamente partimos de una función, ¿sí? Aquí aparece este operador de x porque esto es lo que me cierra la operación y es algo que no se debe de olvidar, esto es parte de la notación matemática. Y esto me va a dar como resultado la función primitiva, que es la que yo encuentro como antiderivada, más la constante de integración, que es lo que hemos introducido en la explicación anterior, para encontrar una solución integral de toda la función f de x minúscula. Recuerden, esto me da infinitas soluciones al considerar la constante de integración. Y más adelante, reitero, vamos a ver
que cómo yo determino este valor de esta constante C, porque a mí no me interesa representar a todas las soluciones gráficas, me interesa solamente una, dependiendo de lo que yo esté analizando. Bien, entonces aquí podemos ver lo siguiente. f de x, esta función, para que vean de dónde aparece toda la relación, este f de x implica que es igual a f' de x, ¿no es cierto? Por lo que habíamos mencionado. Si yo quiero demostrar, esto tendría que derivar f' de x, desaparece la constante y obviamente esto tiene que ser igual a f de x, lo que está aquí escrito. Recordemos lo siguiente, en sus notaciones matemáticas, el f' yo le puedo expresar de diferentes maneras en cuanto a notación. Una de ellas es df a dx, no sé, la otra puede ser dx, df. Esto es notación matemática, ¿sí? O la que tenemos ahí representada, este es el operador de la derivada, y f de x, tal cual como estamos utilizando aquí. Y aquí lo que hacemos algebraicamente es el diferencial de x, es un operador que está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado y tenemos la relación. Por eso es que aparece aquí arriba en la relación. Y aquí tengo d de f. Y como yo aplico la integración en ambos lados, el proceso de la integración o la antiderivada, y lo que habíamos mencionado, la antiderivada y la derivada, o la integral y la derivada como operaciones, ¿qué son? Como operaciones, ¿qué son? Inversas. Son operaciones opuestas o inversas, por lo tanto, este integral con este diferencial se simplifican y aquí me queda únicamente el f de x, que vendría a ser la integral de f de x, obviamente en este lado más mi constante de integración, que es algo que yo debo de introducir dentro de las operaciones, ¿sí? Este es el operador matemático que me describe o me interpreta la operación de la integración o de la antiderivada, ¿sí? Como digo, sería notación matemática lo que estamos describiendo, sino un poquito cuál sería el contexto en el cual ustedes pueden observar. Aquí está el f de x, mi solución, ¿sí? Bien. ¿Cuáles van a ser mis primeras integrales o antiderivadas? Ya habíamos mencionado que la antiderivada al ser una operación opuesta a la derivación y lo que yo dije al inicio del capítulo. Si nosotros ya sabemos derivar, prácticamente sabemos integrar. Y aquí tenemos unos ejemplos. La integral, aunque no se escribe, aquí entenderíamos que la integral de 1, ¿a qué es igual? La integral de 1 es igual a x más c. Porque si yo hago la demostración y derivo esto, voy a tener lo siguiente. ¿Cuál es la derivada de x más c? Es 1, y como la constante se hace 0, me queda 1. Nosotros ya sabemos integrar, o podemos definir cuál es mi primera integral. Directamente. Matemáticamente vendría a ser eso. Otras propiedades que también ya vamos a ir introduciendo. ¿Qué pasa cuando una constante le multiplica una función? Dentro de la operación de integración, la constante puede salir de la operación de la integral como tenemos aquí descrita. Y lo que yo integro es f de x. Estamos viendo reglas matemáticas, nada más. En el caso de sumas o restas de funciones, la integral también tiene la característica de ser una operación lineal, por lo tanto me permite hacer la distribución en suma y en resta. ¿Sí? Mucho cuidado, en suma y en resta. Por lo tanto, yo puedo distribuir el operador en f de x más suma o resta integral de g de x. Puedo hacer esa operación matemática. ¿Qué pasa en cuanto a la integración de una función en forma de potencia? X elevado a la n. La integral de x a la n de x resulta ser esta característica. Siempre no se olviden de la constante de integración. Es un poco opuesto a lo que era la derivada. Recuerden, cuando yo tenía una forma de potencia
¿Cuál era la regla? El n baja y restamos en una unidad a la potencia. Acá en la integral es al revés. La potencia le aumentamos en una unidad, ¿sí? Pero para complementar esta condición matemática se divide para n más 1. Y nosotros podemos hacer la demostración muy sencilla aquí para verificar que la integral de una potencia efectivamente es esta relación matemática. Si yo derivo esto, ¿cuál va a ser la derivada de esto? Va a ser n más 1 por x, n más 1 menos 1, n sobre n más 1, y obviamente la constante de integración que estaba considerada aquí va a desaparecer porque se hace 0, y podemos ver si simplifico, me da x a la n, que es la cual yo estaba obteniendo su integral indefinida o su antiderivada. ¿Estamos? ¿Cuál es la integral de 1 sobre x? De x. Recuerden de dónde salía este factor 1 sobre x. Del logaritmo natural de x. ¿Sí? La logaritmo natural de x más c, su derivada dice que va a ser igual a 1 sobre x más 0, porque en este caso la constante desaparece. Por lo tanto, es 1 sobre x. Entonces, esto es el proceso de derivar, esto es el proceso de integrar. Derivo y para acá atrás integro. ¿No es cierto? Es lo que tenemos aquí definido. Estas vendrían a ser mis primeras relaciones o propiedades y las primeras integrales que yo ya podría manejar directamente aplicando estas expresiones o relaciones algebraicas. Aquí tenemos unos ejemplos. La integral de x al cuadrado, si aplico la regla, quiere decir que x al cuadrado, si me incrementa en una unidad, y abajo tiene que ser 2 más 1, 3, más mi constante de integración. X al cubo, formas de potencia, mucho cuidado, x a la cuarta sobre 4 más c. Aquí tenemos una operación algebraica que es una suma, lo que habíamos dicho, la integral la puedo yo separar en, de acuerdo a la suma, la puedo distribuir en las operaciones, me queda estas dos relaciones. El 3, que es una constante que multiplica x, queda fuera de la integración. Integro x es x al cuadrado sobre 2, aplicando la regla, más una constante c1. Y el 5 también que sale fuera, y la integral de dx, sabemos que es x, me queda 5x más c al cuadrado. Obviamente aquí haciendo las operaciones algebraicas, me quedaría esta relación. Pero algo que hay que tener presente. Sí, pues cada integral me dio una constante, c1 y c2. Pero en esencia, ¿esto qué es? 3c1 más 5c2. Algebraicamente, si c1 y c2 son constantes. Todo lo que está en el recuadro, ¿qué viene a ser? Una constante. La única constante, correcto. En eso, no sé, bueno, algunos textos le podrán desarrollar, pero en esencia esta es una única constante. La integral total, esta integral total, siempre me va a generar una única constante, ¿sí? Es decir, esto le podría haber escrito como 3 medios x al cuadrado más 5x más c. ¿Estamos? Y reitero, si yo quiero verificar el resultado o verificar, lo que tendría que hacer es derivar. Y si derivo, me tiene que dar como resultado esto, 3x más 5. Y uno puede darse cuenta rápidamente que efectivamente esa sí es la solución. ¿Sí? Aquí tenemos otros ejercicios que podemos desarrollarlos. No sé cuál quieren desarrollarlos rápidamente. ¿Primero, el segundo o el tercero? Aplicamos las reglas. ¿Cuál? El tercero. El tercero, ¿no es cierto? Como digo, es aplicaciones directas, sino hay que hacer cuestiones algebraicas. Y van a darse cuenta que la integral como tal, mucho se tiene que hacer, mucha álgebra se debe de a veces trabajar en las relaciones. Me dice 5t al cuadrado. Y se encuentra la integral de 5t al cuadrado más 7 sobre, si no estoy mal, era 4 tercios, ¿no es cierto? De t. Sí. Algo bien importante. El diferencial es el que me dice cuál es la variable que yo debo de integrar. Mucho cuidado porque a veces problemas
uno ve el problema y cree que necesariamente tiene que aparecer la variable X. Nuevamente, traten de olvidarse de eso. Aquí el diferencial me dice cuál es la variable de integración. Si yo tengo dt y por ahí me aparece un X, el X tiene que ser visto como constante. ¿Sí? A esto me refiero. Hagamos cuenta que tengo este problema. Aquí está definida la variable de integración. Entonces, el X, yo debería de entenderle que es una constante. Y el problema me va a quedar así. Hago estas aclaraciones porque a veces los problemas, uno vuelve a reiterar, uno piensa que siempre lo integra en X. No, y eso es, debemos de desechar. Pero es muy importante lo que acabo de mencionar. El diferencial me dice mi variable de integración. Es como en la derivada. Cuando yo digo quiero derivar con respecto a X, con respecto a T, con respecto a, eso es lo que yo tengo que derivar. Esa es mi variable la cual yo tengo que derivar. ¿Sí? Bien, veamos el ejercicio. ¿Y qué es lo que tengo que hacer previamente en el desarrollo? ¿Sí? Por eso digo, aquí se entra mucha álgebra. Aquí lo que voy a hacer a continuación es distribuir el denominador. ¿Sí? Y a continuación hago la distribución de la integral en la operación de la suma. Y como esta es una constante 5, la puedo sacar acá afuera. Y si ustedes ven t al cuadrado sobre t a la 4 tercios, aplico potenciación. ¿Y la potenciación cómo era? 2 menos 4 tercios. Esto es potenciación. ¿Sí? Por base, la misma base, por exponente. Cuando es división, es la resta de los exponentes. Más el 7 es una constante, le voy a sacar acá afuera. Y aquí me queda el t a la 4 tercios, le voy a subir al numerador y me quedaría que es igual a t a la menos 4 tercios. ¿No es cierto? Estamos hasta allí. Lo que he desarrollado algebraicamente. Todavía yo no resuelvo la integral. Estoy acomodando la relación. Y esa es una de las aspectos bien importantes a tener presente. Entonces me queda que 5 integral 2 menos 4 tercios, me queda 6 menos 4, me quedaría 2 tercios. No darán viendo si estoy bien. 2 tercios más 7 integral de t a la menos 4 tercios de t. ¿Sí? Y aquí voy a aplicar recién las propiedades algebraicas que hemos visto con respecto a la integral. La integral, esta es una forma de potencia, aplico la regla. 5, que viene a ser, en este caso me quedaría t 2 tercios más 1 sobre 2 tercios más 1. ¿Sí? Mucho cuidado con esto. Lo que hago acá arriba tiene que venir al denominador. Más 7 vendría a ser t a la menos 4 tercios más 1 sobre menos 4 tercios más 1. Y obviamente más mi constante de integración. Y una vez desarrollado la integral, que aquí es el paso donde yo hice la integración o la antiderivada, nuevamente me voy a operaciones algebraicas. Aquí nuevamente vuelvo a todo el contexto matemático de colegio. Eso es álgebra de colegio. O sea, aquí me queda 3 más 2, 5. El 5, aquí me queda 3 más 1, 5. Con este 5 se me va a simplificar, pero el 3 va a subir y me va a quedar t a la, vendría a ser a las 5 tercios más 7. Vamos a ver aquí cómo hacemos 3 más 1. Me quedaría menos 4. Me va a quedar menos 1. Y me va a quedar menos 21. Déjame verificando si estoy haciendo bien esas operaciones. Aquí me va a quedar con signo negativo. Porque aquí me queda menos 4 más 3 menos 1 tercio. El 3 sube acá arriba y el signo negativo le saco acá adelante. Me queda menos 21. T, en este caso me va a quedar 3 menos... Aquí me está faltando, aquí estoy haciendo algo mal. Ah, no, estoy bien. Me queda a la menos 1 tercio. ¿Sí? Y más mi constante de integración. Y aquí está resuelto el problema. No sé si haya más, al igual que en la derivada. ¿Recuerdan lo que había mencionado yo en la derivada? Yo derivo y luego de haber hecho la operación de la derivada viene la simplificación. Es decir, tratar de contraer la expresión matemática a lo más simple posible. En la integral es exactamente lo mismo.
tengo que tratar de llevarle a una expresión más sencilla posible. ¿Sí? Al menos creo que esta vendría a ser la relación. ¿Sí? Puede derivarle para verificar. ¿Mandé? Ahí podría derivarle para verificar. Claro, o sea, si quiero saber, tengo que derivar, si quiero verificar, efectivamente. Yo tendría que derivar para verificar. Profe, tal vez una pregunta. Sí. Dígame, Javier. ¿Me puede tal vez de nuevo explicar la parte de la tercera fila, cómo la hizo? ¿Por qué le dividió para 2/3 más 1 y todo eso? ¿De aquí? No lo entendí muy bien. ¿Esta parte? ¿O la de acá? ¿Cuál? A ver. La de ahí, la de abajo, la de abajo. ¿Esta? ¿Esta, Javier? Sí, esa de ahí, Ya. por favor. Sí, Aquí apliqué la regla de la integral de potencia. Eso era lo que dice. Esta es una forma de potencia. Y ya vimos que la integral de x a la n, o sea, estoy poniendo yo en regla general, es igual a n más 1 sobre n más 1, más mi constante de integración. Entonces, ¿cuánto vale mi n acá? Mi n vale 2/3. 2/3 más 1 y 2/3 más 1. ¿Sí ve acá? Javier. sí. Y obviamente aquí hago la parte algebraica, pues aquí me va a quedar 2/3 más 1, me va a quedar, a ver, tal vez voy a borrar y voy a volver a colocar el resultado, como digo, me salté algunos pasos. Aquí hago la parte algebraica, una vez que, aquí, por eso decía, aquí yo hice ya la antiderivada, pero ahora viene la parte algebraica. O sea, aquí voy a tener 5 dividido, si resuelvo esto me queda 5/3. Acá arriba me va a quedar t igual a 5/3, la potencia. Acá me va a quedar 7. Aquí me va a quedar, el t me va a quedar menos 4/3 más 1, me va a quedar menos 1/3. Y acá abajo me va a quedar menos 1/3 también, haciendo la parte algebraica. Por reglas matemáticas, este 5 con este 5 se va y este 3, medios con medios, extremos con extremos, porque es una forma de fracción, entonces el 3 sube acá. Más, el 3 también sube acá, pero el signo negativo también le pongo acá adelante. O sea, ya las operaciones de fracciones. Más con menos, menos, 7 por 3, 21, y t a la menos 1/3, y más mi constante de integración que me estaba olvidando de colocar. ¿Sí, Javier, ahí se vio? Sí, profe, ya me quedó más claro. Muchísimas gracias. Obviamente, reitero, esta es una parte bien importante. Y es donde se pierden, les voy a ser bien sinceros. Lo que yo les decía, para mí la derivada es una única línea, para mí, o sea, yo tengo ese concepto, yo he visto que ustedes van haciendo postpartes y van, no sé, respetando el procedimiento. Pero para mí la integración también es una única parte, y vuelvo a reiterar, aquí está desarrollada la integral, pero para hacer la integración, ustedes ven, yo acomodé la expresión matemática a formas conocidas. Esta es una forma conocida, porque yo aquí tengo la forma matemática de t elevado a una potencia, x elevado a una potencia, t elevado a una potencia, x elevado a una potencia. Ese es, reitero, ese es uno de los aspectos bien importantes a tener presente en la integración, llevarle a formas conocidas, a una relación que diga, aquí aplico esta relación, aplico esta condición algebraica. Recuerden lo que habíamos dicho, la derivada como tal es una operación simple, sencilla, no es nada complejo, la derivación. ¿Sí? Y la integral también vamos más o menos en esa dinámica. Sin embargo, siendo operaciones sencillas, son muy poderosas porque me dan resultados que yo las voy a interpretar. La derivada, ya sabemos geométricamente, la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto. La derivada es una razón de cambio. La derivada ya se aplica en conceptos para el análisis, para lo que es el análisis marginal. Me permite interpretar qué es el costo marginal, qué es el ingreso marginal, la utilidad marginal, que son temas que ya están aplicados a algo específicamente. La derivada en la física me representa velocidad. Velocidad en unidades de longitud sobre tiempo, velocidad de flujo en unidades de tiempo, ¿sí?
Y obviamente con la segunda derivada hemos ido complementando para determinar cuándo es un máximo, un mínimo, o la optimización de funciones que habíamos visto. En la integral también vamos a ver que siendo una operación sencilla, matemáticamente, tiene sus interpretaciones. ¿Sí? Y eso lo veremos ya en el cálculo integral definido. ¿Estamos? Preguntas, no sé si queda claro estas primeras aplicaciones de estas formas matemáticas, de estas relaciones, de cómo yo tengo que integrar. En base a estas reglas las primeras que hemos planteado ya. Estas primeras reglas que yo he colocado acá. ¿Sí? Veamos ahora en las integrales trigonométricas. También tenemos una serie de antiderivadas básicas, como nosotros podemos observar. La integral del seno de x es igual a menos coseno de x. ¿Sí? Porque si yo hago la demostración, ¿cuál es la derivada de menos coseno de x más c? ¿Cuál es la derivada del coseno? ¿Cuál es la derivada del coseno? Seno. Menos seno, no se olviden, tienen que acordarse, porque aquí vamos a necesitar, créanlo, ¿no? La derivada en esto. La derivada del coseno es menos seno de x. Como la constante desaparece, menos con menos se hace más y me queda seno de x. Aquí está, entonces, la demostración. ¿Sí? Y podemos ver aquí, lo que yo estoy colocando aquí son las integrales básicas de las identidades trigonométricas. Porque si nosotros recordamos, o ustedes revisen las tablas de la derivada, van a llegar a eso. Por ejemplo, la integral del coseno es seno de x más la constante de integración. La integral de secante al cuadrado es igual a tangente de x, porque ustedes recuerden, ¿cuál era la derivada de la tangente de x? Era secante al cuadrado de x. ¿Sí? La integral de cosecante al cuadrado de x me da menos cotangente de x. Si ustedes revisan, por eso digo, sería importante que ustedes vayan a revisar las presentaciones de la derivación y van a ver cómo ya estamos complementando. Y reitero, pues, tercera vez creo que estoy mencionando, si nosotros ya sabemos derivar, nosotros ya hemos aprendido a integrar. Implícitamente aprendimos a integrar. ¿Sí? Aquí podemos ver que la integral de la cosecante al cuadrado de x es menos cotangente de x, que la integral de secante de la forma secante de x tangente de x es igual a secante de x, porque recuerden aquí era igual a derivada. La derivada de la secante es secante de x más tangente de x. ¿Sí? Ya tenemos esta tablita para poder nosotros utilizar en algunos problemas que podemos desarrollar. Aquí tenemos esos casos. La integral de la forma 3 secante de x, tangente de x menos 5 cosecante al cuadrado de x, podemos aquí aplicar las otras propiedades, ¿no es cierto? Le distribuyo la integral, en este caso es una resta, saco las constantes 3 y 5, y digo la forma integral secante de x, tangente de x, que es igual a secante de x. Y menos 5 cosecante al cuadrado de x, en la tablita anterior que vemos dice que la cosecante al cuadrado de x es menos cotangente de x. Aquí está desarrollada el proceso de la integración o de la antiderivada y luego viene ya la simplificación. Menos con menos se hace más, etcétera, y este es mi resultado. Una recomendación que aquí yo les hago es recordar las identidades trigonométricas, porque este tipo de integrales en donde se introducen las funciones trigonométricas como tal, muchas de las veces requieren estas expresiones o estos cambios de la forma. A veces, reitero lo que dije hace un momento en los ejercicios anteriores, en el que desarrollamos. Yo debo de acomodar la expresión. Cuando nosotros utilizamos identidades trigonométricas, muchas de las veces yo debo de acomodar las expresiones. ¿Y cómo las acomodo? A través de sus identidades. Llevar a formas conocidas. Por eso digo, eso es bien importante, llevarle a formas conocidas. A relaciones que yo diga, muy bien,
hago mis operaciones algebraicas y al final llego a esta forma de aquí. Cosecante de x, cotangente de x. Entonces, automáticamente yo sé cuál es su integral. ¿Sí? Esa es una de las condiciones matemáticas que debo yo de tener presente. Acondicionar mi problema a una forma conocida. Y ahí, en este caso, aplico la integración. Por ejemplo, aquí tenemos esta relación, este ejercicio. Aquí está desarrollado. Hicimos la distribución del denominador a los numeradores. Separé la integral debido a la que aparece aquí la suma. Saco las constantes, el 2 y el 3. Vean, aquí tenía cotangente de x sobre seno de x, pero yo sé que 1 sobre seno es cosecante, le llevé a una forma conocida. Seno al cuadrado, aquí, bueno, se me simplifica, me queda seno de x, y ya es una forma conocida. Entonces, me voy a mis relaciones que conozco, me quiere decir que esta integral de aquí es igual a menos cosecante de x, la integral del seno es menos coseno, aquí está el resultado, y bueno, viene la simplificación, y aquí está lo que yo tengo que desarrollar. ¿Sí? Entonces, ese es un aspecto bien importante a tener presente. De que yo tengo que acomodar la relación. Tengo que llevarle a formas conocidas para poder aplicar las relaciones que estamos ya presentando, ¿no es cierto? Y las que deberíamos de utilizar en el desarrollo del problema del ejercicio. ¿Se entiende lo que acabo de mencionar? Tal vez un poquito esa es mi recomendación, que la tengan presente. Al igual que en la derivada, ustedes van a encontrar, o alguien ya a lo mejor lo conoce, también hay las famosas tablas de integración. Pero mucho cuidado, porque inclusive las tablas de integración hay que saber utilizarlas de manera adecuada. Créanlo o no. Hay que saber utilizar, porque reitero esta cosa que acabo de mencionar. Yo debo de acondicionar el problema. Debo de identificar los términos, inclusive para utilizar las famosas tablas de integración. ¿Sí? No es nomás de pensar que ahí me da el resultado y está. No, hay que acondicionar el problema, porque ahí se pueden perder valores, factores, términos, y se pueden malinterpretar los resultados. Y obviamente me puede dar malos resultados. Preguntas. A ver, les voy a dar a ver 5 minutos. Traten de hacer este ejercicio de, dice tangente al cuadrado de x, más cotangente al cuadrado de x, más 4. ¿Sí? 5 minutos, a ver, para ver hasta dónde pueden llegar a desarrollar. Utilicen identidades trigonométricas. Aquí hay algunas. ¿Sí? A ver si le copian y aquí tienen algunas identidades trigonométricas que podrían utilizar en estos ejercicios. A ver, ¿qué es lo que sacan como resultado? A ver, en 5 minutos para que desarrolle. A ver, son las 8:18, 8:23 para ver qué han hecho, hasta dónde han alcanzado, ¿ok?
Alguien tal vez lo desarrolló. ¿Alguien lo hizo? Alguien tal vez que le desarrolle el ejercicio. ¿Algún voluntario? Javier, nada. Alguien, tal vez algún voluntario, alguien que se arriesgue a decir, yo lo hice. 35, 34 personas y nadie. Carlos, a ver, aquí tengo 4 Carlos, uno de los 4 Carlos, nadie. Cintia, Daniela, Dani, Daisy, Emily, Franklin, Jennifer, Jessica, Jorge, 2 Jorges, Karina, Carolina, Caterine, Leslie, Liliana, Lisbeth, Luis, Marco, Miriam, Pamela, Paul, Sandra, Sergio, Steven, Valeria, Verónica, Viviana, William, Javier, nadie. Voy a dar un ratito, ya le estoy terminando. Ya. Es un minuto más. Ya. Bien, bueno, si es que alguien me llega a dar un resultado. Lo que ya había mencionado, cuando tengo estas formas matemáticas en las que se introducen identidades trigonométricas o funciones trigonométricas, perdón, en realidad es bien importante recordar las identidades. Reitero, lo fundamental es acomodar el ejercicio a formas conocidas. ¿Sí? Por ejemplo, ya voy a hacer el desarrollo, a ver si sale igual que de los que hayan realizado. De esta identidad trigonométrica de las dos que tengo aquí, por ejemplo, yo despejo la tangente de x y resulta que esto es igual a secante al cuadrado de x menos 1. Y lo mismo voy a hacer con la cotangente al cuadrado de x. Creo que ustedes ya un poquito van percibiendo hacia dónde va el ejercicio. Y en vez de tangente le hago la sustitución acá y me quedaría secante al cuadrado de x, perdón, menos 1 más cosecante al cuadrado de x menos 1 más 4 de x. Y aquí me quedaría integral de secante al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x y más 2 de x. Y al final termina siendo la integral de secante al cuadrado de x más la integral de cosecante al cuadrado. Perdón, yo siempre me olvido también de esto, pero les pediría que tengan mucho cuidado. Siempre colocar el diferencial con la integral. ¿Sí? A esto me refiero. Yo también suelo cometer este error, pero digamos la variable, si no, sin variable no se puede integrar. Y más la integral, como es una constante, la puedo sacar acá y de x. Y aquí hago el procedimiento de la integral. Y recuerden que la integral secante al cuadrado de x, si no estoy mal, me parece que es igual a tangente de x. Más Sí. la cosecante al cuadrado de x es menos cotangente, me parece, y aquí Sí, sería profe. 2x y más mi famosa constante de integración. Y el problema está resuelto. ¿Sí? En el cotangente
podríamos cambiarle también por 1 sobre... Sí, podría ser, ¿no? 1 sobre la tangente y ves que se puede resolver. Podría ser una alternativa. Veamos si es que tendríamos que ver si me simplifica o no me simplifica, porque eso es la parte importante. ¿Sí? No le simplifico, pero queda todo en función de... Sí, claro, aquí tenemos que la cotangente hay que recordar que es igual a 1 sobre la tangente de x. Y si hago esto, me va a quedar algo así, pero me va a quedar tangente al cuadrado de x. Me debe de quedar algo así, me voy un poquito a... Ojo, ¿cuál es el problema? Que debería de evitar esto de acá. Así le debe haber quedado si está haciendo esa relación. Así le debe haber quedado, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí o no? no, más bien yo solo le dejé reemplazado el 1 sobre tangente para que todo quede como... Ya, solo para que sí, pero ya lo entiendo. Esto solamente le dejo así, tangente de x menos 1 sobre tangente de x más 2x más c, así. Así entiendo. Sí, profe. Ya. Porque... No está mal, no está mal. Pero en realidad la recomendación, en este caso, como digo, le voy a borrar porque sí, pensé que le había hecho así. Y decía, no sería recomendable así. Le puedo dejar de esta manera porque en este caso no estoy considerando la división. Sí, pero no es que esté mal el resultado. Ahora, alguien va a decir, profe, bueno, y hagamos la demostración. Sí. Y para hacer la demostración y verificar que este es el resultado, se supone que lo que yo tengo que derivar es esto, es esta función resultante. Y uno cuando haga la derivación, es hecho que no me va a dar directamente esta relación, no me va a dar eso. ¿Sí? Mucho cuidado porque alguien dice, oiga, profe, derivé y no me da el resultado. No, recuerden que en el camino nosotros hicimos una transformación aplicando identidades trigonométricas. ¿Sí? Entonces tendrán mucho cuidado porque alguien va a decir, profe, hice la demostración y cree que la demostración me tiene que dar el valor exacto del cual partimos. Esa era la función que yo quería integrar. Sin embargo, recuerden, reitero, para este ejercicio nosotros hicimos unos cambios aplicando identidades trigonométricas. ¿Sí? Y una vez que yo derive esto, luego tengo que nuevamente aplicar identidades trigonométricas para llegar a la relación que corresponde. Tendrán cuidado en eso, porque digo, a veces alguien puede decir, profe, hice la demostración y no me sale. ¿Y cómo es que se verifica? Pero se debe a eso, ¿sí? Como digo, tenganlo presente porque puede suceder algo como en ese estilo, ¿sí? Bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud hasta aquí. Como ven, ya estamos aplicando o utilizando la integral como tal, estamos desarrollando la operación en formas básicas, porque vamos a ver más adelante qué sucede cuando la función que quiero integrar se vuelve un poquito más compleja, o sea, comienzan a aparecer otras condiciones. De hecho, aquí vamos a ver una técnica muy asociada a la regla de la cadena también, ¿sí? Para encontrar o resolver cierto tipo de problemas, ciertas técnicas que debemos nosotros considerar, ¿sí? Como ven aquí, el artificio matemático en estas integrales de formas trigonométricas es utilizar la identidad trigonométrica, nada más, ahí está el artificio. Cambiar a formas conocidas. No sé si hay alguna duda hasta aquí, alguna pregunta. Bien, a ver, un poquito para finalizar la clase, veamos este ejercicio que es bastante interesante, es conceptual más que nada, y el cual yo debo de interpretarlo de manera adecuada. Dice, a partir de la gráfica de la función f, dibuje una gráfica posible de f, es decir, su antiderivada,
donde f dice es continua en todo número y f de 0 mayúscula es igual a 4 y f de 3 es igual a 1. Bien. Ese es el dato de entrada, la función que tenemos ahí representada, el f de x. Pero el problema me dice, encuentre una gráfica de f de x, es decir, así. Yo tengo... Profe, estamos viendo su pizarra. Ah, perdón. Debe estarse compartiendo la pantalla, gracias. Me olvidé, disculpe. Ya, ahí está el ejercicio. Dice, a partir de la gráfica de la función f, la que tenemos aquí representada, dibuje una gráfica posible de la antiderivada, f mayúscula. Siendo f continua, ¿no es cierto? Es una característica que me da. Y dice que f de 0 evaluado en, f evaluado en 0 es 4 y f de 3 es igual a 1. Bien, lo que yo estaba mencionando hace un momento era, este es mi dato de entrada, lo que tengo aquí. En realidad, ese es mi dato, la gráfica tal cual está. De esta gráfica, yo puedo abstraer lo siguiente, que cuando x vale 0, f de 0 vale 2. Y f de 3 vale 0. De eso podría yo sacar de la gráfica. Eso es lo que me está dando como datos. Ahora, nosotros debemos recordar algo. Si yo derivo esto, ¿a qué es igual este f'? A f de x. Correcto, es igual a f de x. Por lo tanto, si nosotros podemos observar, este f de x es la derivada del f de x de acá. Y el f de x, la información que me está dando, son las características que utilizamos en el capítulo de la derivada como tal, en cuanto a interpretar los resultados, ¿sí? Para saber si era creciente, para saber si era decreciente, si era un máximo, si era un mínimo. Es decir, lo que yo tengo aquí representado es entonces, como yo dije hace un rato, de esta gráfica yo puedo sacar el f de 3 vale 0, pero yo le podría entender entonces que es f' de 3 es igual a 0. Y f de x de 0 es 2, quiere decir que esto es f' de 0 es igual a 2. Aquí está la interpretación de la derivada respecto a f, que es lo que me pide calcular, ¿sí? Y aquí yo tengo la información. Cuando x es menor a 0, si yo puedo observar, ¿qué signo tiene la función f de x? Los valores de f de x cuando yo le estoy evaluando en este lado. ¿Qué signo tienen f de x? Negativo. Negativos, correcto. Ojo, lo que yo estoy es analizando el f' a través del f de x, por eso le coloqué acá. Y en la interpretación, cuando f' era negativa, ¿qué decíamos que era la función en ese lado del dominio? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente. Recuerden que la derivada, cuando la derivada era negativa, la función era decreciente. En x igual a 0, sí, me dice que la función vale 4, porque aquí me da como dato de entrada, pero f' de x cuando vale 0 dice que vale menos 2, perdón, menos 2 era, no era 2, era menos 2, gracias, aquí está de corregir. Aquí es menos 2, por la gráfica. Este dato saqué de la gráfica, ojo, ¿no? El menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, lo que me está diciendo es que en x, en el par ordenado, x igual a 0, 4, que estaría definida en la función que quiero graficar, yo tengo una recta tangente dependiente menos 2. Entre el intervalo de 0 y 3, porque aquí está definido el intervalo de 0 y 3, ¿sí? ¿Qué signo tiene la función? ¿Creciente o decreciente? ¿Qué signo tiene, perdón, la de la función f de x? ¿Positivo o negativo? La minúscula. ¿Qué signo tiene el f de x? Negativo. Negativo. Por lo tanto, la función también sigue siendo decreciente. ¿Sí? Es decreciente. En x igual a 3, f de 3 vale 0, pero recuerden lo que yo coloqué aquí, f' de 3 es igual a 0.
Por lo tanto, ahí yo voy a tener un valor crítico que debo de determinar si es máximo o mínimo o ninguno de los dos. Si sigo avanzando con mayores a 3, ¿qué pasa con el signo de la función? Se vuelve positivo. Se vuelve positivo, por lo tanto es creciente. Y recuerden lo que habíamos mencionado. Si cambia el signo de la derivada negativo pasando por 0 a positivo, nosotros decimos que aquí hay un, ¿qué es? ¿Máximo o mínimo? Mínimo. Mínimo. Por lo tanto, quiere decir que en f de 3 nosotros tenemos un mínimo. Y con esta información es lo que nosotros vamos a graficar una posible función, ¿no? Aquí tenemos. Me dice que cuando x era menor a 0 era decreciente. Y aquí está la función decreciendo. Cuando x es igual a 0, dice que yo tengo una recta dependiente igual a menos 2. No sé si se logra ver, aquí está la recta. Esa recta debería ser que pasa por el punto 0,4. Cuando avanzamos de 0 a 3, el signo de la derivada decía que era negativo, por lo tanto sigue decreciendo. En el punto 3, donde la función vale 1, es decir, este punto de aquí, me dice que la derivada vale 0. Recuerden que entonces aquí yo tengo una recta tangente, que vale 0, pero aquí la función luego cambia de signo y así se hace creciente. Por lo tanto, decimos que este punto era un mínimo. Y esta es la gráfica del resultado anterior. Esta es la gráfica de esta información que me daba el problema. Es muy interesante porque aquí vemos los dos conceptos de la derivada y la antiderivada. ¿Sí? Aquí tenemos ya la representación gráfica. Voy a quitar esto. ¿Sí? Aquí se puede observar lo que decrece hasta el valor de 3, la recta tangente con pendiente menos 2, luego de 3 en hacia adelante crece y obviamente el punto mínimo que estaría definido en 3. Y toda esa información que es relacionado entre la derivada, entre la f de x y la función f. ¿Sí? Esta es la derivada de f de, esta es f' de x. Y esta es la antiderivada de f de x, que vendría a ser, ¿sí? En base a la información que tengo. La curva. Problema un poquito interesante. Bien. Le vamos a dejar allí en la próxima clase. Son 3 semanas, es una semana completa. Es posible que de la próxima semana, si es que se confirma que tienen vacaciones, podemos tener al menos una sesión, será factible. Tenemos clase a las 7 de la mañana. Yo creo que sí, profe. Creo que sí, profe.